Hola, bienvenidos. En este video les voy a estar contando acerca del deploying de aplicaciones GeneXus. GeneXus es una herramienta de desarrollo low-code de aplicaciones de misión crítica que nos resuelve todo el ciclo de desarrollo de la aplicación, desde el diseño, el modelado, la implementación, el testing e incluso la puesta en producción. Es decir, que vamos a poder incorporar nuevas tecnologías no solo en la etapa de desarrollo de la aplicación, sino también en la etapa de despliegue. Y esa es una de las cosas que les voy a estar contando en este video. Bien, las empresas de software tienen como principal objetivo brindar un software cada vez de mejor calidad a sus clientes. Y para eso es necesario ajustarnos a las nuevas estrategias de desarrollo que, en contraposición a las estrategias tradicionales, hoy los ciclos de desarrollo son cortos y las entregas son rápidas. Es decir, si surge un problema en producción, resolverlo rápidamente e incluso poder incorporar nuevas funcionalidades al cliente en entregas rápidas. Para eso es necesario contar con un proceso de despliegue lo suficientemente seguro, claro, controlado, automatizado, que nos garantice evitar introducir errores en esas etapas. Entonces, es necesario o es fundamental la automatización de los procesos de build y de deploy. Por ejemplo, si un developer hace un cambio, que ese cambio arme automáticamente con toda la solución y que se despliegue en un ambiente de test, y que en ese ambiente de test se puedan correr todas las pruebas automatizadas, las pruebas unitarias de performance, etcétera, para corregir a tiempo los errores y, bueno, si es necesario, armar otro ambiente, otro despliegue, digamos, para las pruebas funcionales y seguir con el ciclo. Incluso, si se quiere, podemos armar un pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery para poder automatizar todos estos procesos. Entonces, una de las grandes ventajas que nos da GeneXus por el hecho de acompañarnos en la etapa de puesta en producción, de despliegue, es que nos permite automatizar estos procesos. ¿Qué es lo que tenemos en GeneXus para esto? Bueno, la Application Deployment Tool. Se trata de una herramienta que está incorporada dentro de GeneXus, pero su motor está hecho con MSBuild. Y eso es lo que nos permite justamente automatizar los procesos de despliegue que les voy a estar contando un poco más adelante. Como ustedes saben, la realidad hoy en día nos lleva a que las aplicaciones no son un bloque, sino que están subdivididas en varios componentes. Por ejemplo, procesos batch, por ejemplo, la liquidación de los sueldos, o aplicaciones web, un front office, que puede ser Java, Net, Angular, servicios web, APIs. Podemos tener también un back office, una aplicación mobile con sus servicios REST, etc. Lo importante es que cada uno de estos componentes puede tener diferentes requerimientos de despliegue e incluso el mismo componente en sí mismo puede tener requerimientos distintos de despliegue según algún factor. Por ejemplo, según la época del año, si tenemos una aplicación web o una aplicación mobile que en las fiestas tiene un mayor pico de uso, por ejemplo, una mayor demanda, entonces tenemos que resolver para esa aplicación una mayor escalabilidad que sea provista para la aplicación para resolver o para amortiguar esa demanda que tiene. Entonces, los componentes que tenemos en la aplicación pueden requerir un diseño de despliegue o un modelado de despliegue. Eso nos lo permite GeneXus a través de la Deployment Unit. La Deployment Unit es un objeto GeneXus que agrupa uno o varios main, y nos permite modelar lo que es ese componente de despliegue. Por ejemplo, puedo tener una Deployment Unit para el back office, una Deployment Unit para el front office, etc. Es decir, GeneXus lo que va a hacer es calcular todas las dependencias necesarias asociadas a esa Deployment Unit que tienen que ser incluidas en el paquete para poder desplegar ese paquete en forma independiente, en forma individual. Entonces, una vez que tenemos definidas nuestras Deployment Unit, ¿qué es lo que hacemos en GeneXus? Bueno, tenemos una opción en el menú contextual, que es Deploy Application. Cuando seleccionamos esa opción, lo que tenemos es un combo con targets o destinos donde podemos seleccionar dónde se va a hacer ese despliegue, que puede ser local, es decir, on-premises, o puede ser en alguna de las nubes. Estas nubes dependerán obviamente de la plataforma y el lenguaje. Y además tenemos una serie de propiedades, una vez que seleccionamos uno de los targets, para completar para que GeneXus tenga la suficiente información como para poder hacer ese despliegue. A partir de esta Deployment Unit, lo que hace GeneXus es un cálculo de todas las dependencias de la Deployment Unit, de todos los main que están contenidos en ella, es decir, todos los binarios que debemos incluir en este paquete, todas las librerías que son requeridas, por ejemplo, JARs o DLLs, dependiendo del lenguaje, Java o Net,
todos los recursos estáticos, digamos, todos los archivos de configuración debidamente cifrados. Lo importante acá es que GeneXus lo que va a hacer es calcular, a partir de la Deployment Unit, todos los archivos necesarios que deben ser incluidos en el paquete, es decir, los binarios que están relacionados a la Deployment Unit, los archivos estáticos, los archivos de configuración debidamente cifrados, etc. Las librerías también. Toda esa información, todos esos archivos van a ir contenidos en el paquete para que ese paquete pueda ser trasladado a un ambiente distinto al de desarrollo y pueda ser ejecutado en forma independiente. Como yo les comentaba anteriormente, esta aplicación, la Deployment Application, está contenida dentro del IDE de GeneXus, pero su motor está hecho con MSBuild. Eso significa que a través de comandos MSBuild nosotros podemos ejecutar estos procesos de deploy prescindiendo de lo que es el IDE de GeneXus. Mediante dos comandos MSBuild, el primero de ellos lo que hace es calcular, hacer el cálculo de todo lo que son los archivos necesarios que deben ir en el paquete, y el segundo comando MSBuild lo que hace es efectivamente armar ese paquete. Mediante estos dos comandos MSBuild nosotros podemos ejecutar un deploy en forma automatizada. Además de la gran ventaja de poder automatizar los procesos de deploy, otra de las grandes ventajas es que podemos aprovechar de las bondades, de los beneficios que nos da la nube o un PaaS, un Platform as a Service, es decir, la elasticidad y la adaptabilidad a los cambios que nos provee la nube. Entonces podemos hacer un deploy a los cloud providers más conocidos como Azure, IBM, Google, Amazon, SAP. Además, un caso particular de Platform as a Service que también podemos aprovechar sus beneficios es el caso de las arquitecturas serverless. En este caso, una de las grandes ventajas, además de lo que es la agilidad, es que el developer no tiene por qué preocuparse por la infraestructura, es decir, la administración de redes ni de servidores. Otra de las grandes ventajas es la alta disponibilidad y la escalabilidad que nos proveen estos sistemas. Escalan en forma automática, dependiendo de la demanda que tienen, es decir, no tenemos por qué estar atentos a la resiliencia del sistema. Y otra de las características que tiene es que se paga por el uso. Son sistemas orientados a eventos, en donde, por ejemplo, el envío de un mensaje a una cola de mensajes es el que dispara la ejecución de la función. Entonces, con GeneXus podemos hacer un despliegue a Amazon, Lambda Functions, y también a Azure Functions. Podemos utilizar, a su vez, los API Gateways correspondientes según cada plataforma. La gran ventaja de utilizar un API Gateway es que nos permite centralizar todo lo que es el manejo de nuestras APIs, el manejo de cuotas, la seguridad, autenticación, autorización, el balanceo. Podemos hacer la transformación de requerimientos y respuestas, el versionado de las APIs, etc. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto en GeneXus? Bueno, a partir de nuestra Deployment Unit, lo que tenemos que hacer es seleccionar el target que corresponde de Azure Functions o de Amazon Lambda Functions, ingresar las propiedades que corresponden, y ahí GeneXus lo que va a hacer es resolver todo lo que es la subida al deploy. Bueno, también podemos desplegar en una imagen Docker. ¿Cuál es el gran beneficio de las imágenes Docker? Bueno, se trata de un ambiente aislado en donde reside mi aplicación y todos los requerimientos de mi aplicación, totalmente agnóstico a lo que es el servidor donde ejecuta, es decir, la misma imagen Docker puede correr en un ambiente de test, en un ambiente de staging y en un ambiente de producción, simplemente cambiando las variables de ambiente al momento de levantar el contenedor Docker. Es decir, es una imagen exportable y corre donde nosotros querramos. Es fácilmente escalable. Podemos armar un clúster de contenedores Docker utilizando, por ejemplo, un orquestador como Kubernetes u OpenShift. Entonces, con GeneXus podemos armar una imagen Docker, podemos armar la metadata para armar un clúster de Kubernetes. De hecho, podemos subir esa imagen Docker a cualquiera de las nubes y aprovechar todo lo que son los servicios de Kubernetes de esos clouds. Bueno, para hacerlo lo que tenemos que hacer simplemente es, a partir de nuestra Deployment Unit, otra vez seleccionamos el target de Docker Image. Si queremos, podemos optar por armar la metadata para levantar el clúster de Kubernetes, y también en forma opcional se puede armar una imagen Redis para la persistencia de la sesión. Entonces,
Como les comentaba anteriormente, si bien esto todo se puede hacer desde adentro de GeneXus, también se puede hacer mediante comandos msbuild. Antes les comentaba que mediante 2 comandos msbuild se puede resolver el despliegue local de nuestra aplicación. Agregando un tercer comando msbuild podemos armar esta imagen Docker o subir a cualquiera de las nubes. Lo importante es que podemos automatizar todos los procesos mediante estos scripts. Bueno, reforzando el concepto de la automatización, es posible integrar un pipeline de Continuous Integration y Continuous Delivery utilizando los scripts de msbuild que les comentaba anteriormente. Podemos utilizar una herramienta de automatización como lo es Jenkins o cualquier otra de las herramientas disponibles. La idea es poder armar un ambiente que esté atento a cualquier cambio de un desarrollador, por ejemplo, un commit en GeneXus Server, y que una vez que se arma esa solución, se puede hacer un despliegue en un ambiente de test, donde se puedan correr las pruebas unitarias, todas las pruebas automáticas necesarias, las pruebas de performance, y corregir rápidamente los errores que sea necesario corregir. Es decir, la idea es tener nuestra solución principal, nuestro branch principal, en un estado siempre desplegable y atajar los errores lo antes posible. Nosotros tenemos un plugin de Jenkins para GeneXus Server disponible para usar y además en la versión 17 de GeneXus se introduce en el tab de Team Development la posibilidad de crear un pipeline de Continuous Integration al cual se le puede agregar también los scripts de deploy. Si quisieran profundizar más en este tema, los invito a escuchar la charla de Alejandra Cayano respecto a todos estos asuntos. Bueno, ahora contarles que esta solución es extensible, es decir, justamente como está basada en scripts msbuild, es fácil personalizar estos scripts y si quisieran podemos agregar nuevos targets a diferentes clouds que no estén contemplados en la solución de GeneXus. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con el uso de la Deployment Tool? Bueno, como ya vimos, nos permite subirnos a la ola de las metodologías ágiles de desarrollo y prácticas de DevOps. ¿Por qué? Bueno, porque podemos ganar en rapidez, en seguridad, además ganamos en eficiencia, es decir, si surge un problema en producción, podemos arreglarlo rápidamente sin necesidad de tener ciclos de desarrollo largos. Y además ganamos en viabilidad. Nuestra solución se hace más viable porque se adapta a las necesidades de hoy en día y además podemos introducir fácilmente nuevas tecnologías sin tener que preocuparnos por los detalles técnicos de cada una de esas tecnologías. Bueno, muy bien, esto es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.